Creemos en eso, creemos que Dios tiene el poder para transformar la familia. Y apostamos a eso porque esa es nuestra arma que tenemos con Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios, como testimonio de que Dios puede cambiar cuando uno realmente deja moldearse por Dios y cuando uno le entrega el corazón a Dios. Y esta familia era un desastre. Esta familia, nuestra familia, nuestra, no esta, ¿no? Nuestra familia, Porque somos una familia. era un desastre. Mi vida, la vida de Cris, mis hijos. Y Dios restauró todo. Y por eso podemos decirle a ustedes, con el arma en la mano, en la cual el enemigo quiso avergonzarnos, y nosotros por el poder y la gracia de Dios, se la arrebatamos al enemigo, Dios nos dio el arma, y dijimos, Satanás está vencido en el nombre de Jesús. No tenés más lugar en mi casa, te tenés que ir. Y así trabaja Dios. Bien. ¿Por qué las charlas que veníamos hablando del tema de sanar la tierra? Ustedes se habrán preguntado, claro que vamos a seguir después tocando esos temas, pero vamos a priorizar otros, porque creemos que ya Dios va a ir trabajando. Dijimos que esto es un proceso, el sanar el corazón, el dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, el tener la transformación interior primero que exterior, porque recuerden que muchas veces nosotros, en las raíces que tenemos guardado, que teníamos, nosotros muchas veces lo manejamos por lo exterior de la gente. Y recuerden que las raíces no se ven. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Las raíces van por dentro. Entonces, lo que va por dentro muchas veces se refleja afuera. Entonces, ¿a qué viene todo este tema de lo que veníamos hablando? Es que en plena pandemia, la pandemia, o sea, el coronavirus empezó en el primer, ¿cómo se dice? Cuando nos obligaron, ahí se me fue, el aislamiento obligatorio, el primero que empezó, ¿cuándo fue? El 19 de marzo. ¿El 2019 fue? No, 19 de marzo del 2020. Me parece que fue. No, del 19 fue. Del 19. Bueno, más o menos. En diciembre del 19 se declaró. Sí. Sí, pero el primer cierre donde acá hubo casos que ya cerraron todos, vamos a suponer fue, ¿qué fue? En marzo, el 19 de marzo. ¿Sí? El 19 o 20. 20. Del 20. Del 20 fue. Del 20, sí señor. Bueno, de ahí, ¿te acuerdas que esa semana nadie podía salir? Que hubo, creo que una semana en la cual fue algo muy estricto. Si bien nosotros estábamos en el ministerio donde estábamos, Dios empezó a hablar a nuestras vidas de otra manera. Dios empezó a direccionarnos, siempre respetando y siempre siendo respetuosos a la autoridad donde nosotros estábamos. Dios empezó a hablarnos de otra manera. Y fue en medio de esa famosa pandemia, donde un mensaje de parte de Dios, que ya estamos escuchando una prédica con Cris. Dios habla a mi vida. Dios habla a mi vida. Fue algo tremendo. Porque yo creo que se lo he dicho a muchos hermanos, o no sé si se lo habré dicho, pero es el único versículo que en toda la Biblia yo tengo marcado. Es el único versículo que ese día yo le dije a Cris, Dios me habló de esta manera, la cual nosotros en su tiempo y en su momento Dios nos va a ir preparando y nos va a ir llamando a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este fue el único versículo, o es el único versículo. No digo que uno pueda marcar, sí, márquelo, porque Dios siempre nos va a hablar. Dios continuamente, a medida que uno habla la Biblia, Dios te está hablando, porque acá está la palabra de Dios, ¿eh? Esto es palabra de Dios. A ver si uno quiere, claro, si yo quiero que Dios me hable, tengo que leer su palabra. Porque aquí está la palabra de Dios, acá está la verdad, acá está la solución a todos los problemas que tengamos. Entonces, pero hay palabras, remas, que son específicas para tu vida. Hay palabras que Dios va a hablarte a ti que no me las va a hablar a mí, porque son para tu vida. No sé si me van siguiendo. Entonces nosotros ya veníamos hablando, no es que esto fue de un día para otro, pasaron 2 años. 2 años de esto que Dios había hablado en mi corazón. Entonces yo venía y le decía, Cris, esto es algo tremendo. Y esto lo va a identificar a muchos, porque fue lo que Dios identificó a través de nuestro testimonio y a través de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque tu historia, cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia de vida. Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Sí?
¿Qué pasa? Cuando uno viene a Cristo, tu historia Dios la transforma y la cambia para bien. Uno empieza a entender el sentido de cómo Dios quería que siempre nosotros viviéramos. Tal vez nosotros nos hemos equivocado antes de conocer a Cristo. Sí, ¿nos vamos a equivocar ahora? Sí, vuelvo a decirlo, pero uno cuando tiene una intimidad con Dios, las cosas empiezan a cambiar. Tus equivocaciones ya empiezan a menguar. ¿Cómo me están siguiendo? Dios empieza a transformar tu vida. Dios empieza a hablarte de otra manera. Entonces, esa palabra fue lo que me marcó el inicio de comenzar con el nombre del ministerio de la iglesia. Fue algo tremendo, ¿eh? ¿Y por qué le decía, bueno, ya vamos a hablar del nombre, ya vamos a hablar del nombre? Porque Dios va a trabajar y Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros para lo que Él quiere hacer en la iglesia. Pero para que nosotros podamos ser efectivos, porque Dios no va a atacar tu necesidad, el enemigo no va a atacar tu necesidad. El enemigo va a atacar el propósito que Dios puso en ti. Dios no quiere que nosotros, el diablo no quiere que nosotros seamos efectivos en las manos de Dios. Porque él sabe que cuando una persona se pone en comunión con Dios, el que tiene que huir es el diablo, no nosotros. El que tiene que retroceder de tu hogar, de tu vida, de tu familia, es el enemigo. Y Dios nos da las fortalezas para poder enfrentar cada situación sabiendo en quién confiamos. ¿Cuántos me van siguiendo? Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que aprendamos a depender de Él. Y que no solamente aprendamos a depender de Él, sino que nosotros seamos efectivos en lo que hagamos. Pecar significa errar. Errar en el blanco. El pecado significa errar en el blanco. Dios no quiere que nosotros erremos. Que cada palabra que soltemos de nuestra boca sean palabras de bendición. Sean palabras de bien. Sean palabras que traigan testimonio, palabras que traigan edificación, palabras que a mis hijos los va a edificar. En ese momento de nuestras vidas, yo estaba sin trabajar todavía porque a mí no me habían llamado, y veníamos escuchando, y Dios me habla de esa manera. Y ahora ustedes van a entender por qué nosotros arrancamos con Cris, porque hemos orado, hemos ayunado, pidiéndole la guía para cómo comenzar. Y nosotros tenemos que tener la tierra sana, como decíamos, para que la semilla caiga, que es la palabra de Dios, y empiece a transformarnos conforme a lo que cada uno de ustedes tiene y anhela en su corazón para el servicio a Dios. Y no solamente para el servicio a Dios, sino para ser cada día mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, mejores personas, mejores vecinos. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, hay una declaración profética. Hay una declaración profética que Jacob, Israel, cuando Dios le cambia el nombre, le hace a sus hijos antes de morir. Y él le declara a cada uno de ellos lo que iba a pasar o lo que iba a suceder o lo que su nombre le decían que iba a acontecer o lo que aconteció en su vida. Él le suelta una palabra. ¿Me van siguiendo? La revelación profética tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando se entiende que esa palabra es pura y exclusivamente de Dios. Cuando uno entiende que la palabra que a mí me está hablando es Dios el que me la está diciendo. Ahí tiene el poder. Cuando nosotros proclamamos, cuando anunciamos, cuando decimos lo que Dios dice a nuestras vidas para poder decírselas a ustedes. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Ahí hallamos, en lo que estamos hablando, esta declaración que Jacob le estaba haciendo a sus hijos. Y llega el turno de José. Una hermosa historia, la historia de José. No sé cuántos las conocen. No sé si alguna vez la leyeron o no la leyeron. Es una historia impactante. Que muchos de nosotros por ahí no tuvimos presos o no tuvimos situaciones en las que nos fuimos vendidos tal vez por nuestros hermanos, pero sí fuimos rechazados. Tal vez pasamos situaciones en nuestras vidas que no nos metieron preso, pero estuve preso espiritualmente mucho tiempo. Por ahí pensaba que era libre y estaba encarcelado espiritualmente. Entonces cuando llega el turno de José, hay una declaración, que esa fue la que marcó. La que cuando yo la escuché dije, es lo
que tú me estás hablando a mi vida. Y yo le dije a Cris, acá está el nombre del ministerio, acá está el nombre de la iglesia. Porque cada uno de los que estamos acá tenemos toda esta historia. Y cada uno de los que estamos acá, Dios está trabajando para cambiarla si ya no la cambió para la gloria de Dios. Amén. Y esta historia y el nombre del ministerio está en Génesis. Todos saben la historia de José. Algunos la entienden. Si no, yo te digo que está en el libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 1 hasta Génesis 50, del capítulo 50, versículo 26. Ahí está toda la historia, para que después la lean ustedes tranquilos. Ahí tienen tarea, ¿sí? Comienza, acuérdense, Génesis capítulo 37, del versículo 1 hasta Génesis 50, versículo 26. Ahí termina la historia de José, ¿sí? Pero bien, pero ¿cuándo va a decir el nombre, no? Y esto lo va a identificar a cada uno de nosotros, porque hay un solo árbol, y el árbol es Dios. Amén. Nuestro árbol tiene que ser Dios. Y nosotros vamos a hacer ramas fructíferas. Amén. Ramas fructíferas que van a pasar los muros. Ramas fructíferas que vamos a llegar a lugares donde no pudo llegar. Tal vez el Evangelio a tiempo. Tal vez esos hogares que se están destruyendo. Tal vez esas familias donde están siendo azotadas. Porque el nombre de la iglesia viene de Génesis, capítulo 29. Versículo 22. Esperen que me voy a poner la larga vista, ¿sí? Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que fue lo que yo escuché, sí, lo que Dios me habló a mí. Y les va a hablar a ustedes. Capítulo 49. Versículo 22. Recuerden que esto es una declaración. Esto es una declaración que papá le hace a sus hijos. Y qué lindo que nosotros podamos declararle a nuestros hijos y darle esa bendición. Porque recuerden que somos los sacerdotes de nuestro hogar. Poder decirle a nuestros hijos lo que Dios ponga en nuestro corazón. Palabras de bien. Amén. 49:22. ¿Lo tienen? Amén. El nombre de la iglesia, el nombre del ministerio es rama fructífera. Porque cada uno de los que estamos acá vamos a hacer esas ramas, vuelvo a decirte esto, que van a dar muchos frutos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que a nosotros Dios nos va a conocer no por mi traje, sino por mis frutos. Por el fruto los conoceréis. Y nosotros, para poder ser rama fructífera, tenemos que tener la tierra sana. Estar prendido al árbol, al tronco, que el tronco de este árbol es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Nosotros somos ramas, que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la situación que estemos pasando, vamos a sobrepasar el muro y vamos a decirle a Satanás, hasta aquí llegaste, porque no me vas a detener, porque mis ramas van a pasar los muros, van a pasar los inconvenientes, van a pasar las situaciones que yo estoy viviendo. Yo los voy a pasar porque sé en quién confío. Y sé que si Dios está conmigo, no hay nada que temer. Cada uno de los que estamos acá, Señor, Espíritu Santo, que seas tú hablándoles, trayéndole a convicción de lo que hoy vamos a hablar. De que cada uno tenga la convicción, papá, de que tú le estás hablando y que estas ramitas fructíferas que estamos aquí se van a reproducir para la gloria de Dios. Amén. Y dijimos, capítulo 49, versículo 22, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Después dice el 23 y el 24, le causaron amargura. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos causaron amargura? Pero gracias a Dios ya se la entregamos a la amargura. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Bien. Le asaetaron, o sea, le tiraron dardos, flechas. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos tiraron? O no nos tiran unas palabritas que nos quieren marcar. Una contestación que vos no esperás de una persona que amás.
pero ya se la entregamos. Amén. Y la aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los brazos de su mano se fortalecieron. Es Dios el que te fortalece. Es Dios el que puso este sueño y este anhelo en nuestro corazón. En el cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que no pudieron venir y aquellos que se van a agregar. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor y la roca de Israel. Amén. Pero vamos a hacer hincapié en el versículo 22. ¿Vamos bien? No me estoy desplazando mucho, ¿no? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dijimos, cuando yo escuché esto, fue algo tremendo, fue algo que no lo puedo describir. Yo dije, Señor, gracias. Porque lo que menos por ahí estábamos pensando en ese momento era tener el nombre de un ministerio. Sí sabíamos que Dios ya nos estaba preparando para la salida, de donde nosotros estábamos congregándonos, donde éramos pastores de ese ministerio, donde sabemos que Dios nos llamó al pastorear, porque sabemos que fue Dios el que nos ungió. Entonces, decíamos, Señor, ya es tiempo de salir, pero todo que se haga a tu voluntad, no a nuestra voluntad, no a nuestro tiempo, sino que tú nos saques en el momento que tú quieras sacarnos. Y yo dije, Señor, ahí fue que fui corriendo y marqué este versículo. Y le dije, Cris, acá está el nombre del ministerio. Porque fue algo tremendo. Porque yo me pude identificar, me sentí identificado con este versículo. Por las cosas que yo viví, por las cosas que nosotros vivimos y por las cosas que tal vez viviste vos en tu vida. Que muchas veces te quisieron destruir, que muchas veces te quisieron aplastar, que muchas veces te desecharon, que muchas veces fuiste ignorado, que muchas veces fuiste rechazado, que muchas veces te quisieron cortar las ramitas para que no trepe los muros. Pero Dios te dice, yo fortalecí tus brazos. Y si yo te traje aquí, es porque Dios va a sanar tu tierra y cada uno de los que estamos aquí somos ramas fructíferas. Amén. Vamos a dar frutos al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. José, todo lo que tocaba prosperaba. Amén. Cuando ustedes leyeron la historia de José, todo lo que tocaba prosperaba. Y así tiene que ser nuestras vidas. Nosotros todo lo que toquemos, donde vayamos, tiene que prosperar. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Porque Dios necesita de nosotros para mostrar su gloria. Porque aquel que no cree, cuando te vean a ti, van a ver a Jesús. No te van a ver a vos, van a ver a Jesús. Y entonces ahí es donde Dios va a demostrar su poder. Rama fructífera. Hermoso. A mí me encantó. Iglesia Rama Fructífera, estamos preparando y diseñándolo. Ya Dios va a ir preparando y añadiendo todo. Todo lo que José tocaba prosperaba. La vida de José en sí era fructífera, era beneficiosa, era productiva. Y nosotros cuando nos ponemos en las manos de Dios, somos productivos. Somos seres que tenemos que traer vida a lo que estaba muerto. Todo lo que estábamos aquí, estábamos muertos. Y Dios nos dio vida y vida en abundancia. Él perdonó nuestros pecados, Él sanó nuestras heridas, Él nos arrebató de las garras de Satanás, de un mundo perdido, para ponernos en otro lugar, para restaurarnos, para sanarnos y para empezar a dar frutos. Tenemos que aprender eso. Que el árbol, el tronco es Dios. El que va a utilizar nuestras vidas no va a ser el pastor o la pastora, va a ser Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Simplemente sí guiarlos y enseñarles la palabra, pero el que va a trabajar en ustedes para que cada rama se añade o cada ramita que estamos acá sea más productiva, es Dios. A medida que uno abra su corazón, a medida que uno lo busque. Recuerda esto, José, todo lo que tocaba prosperaba. Y así tiene que ser nuestra vida. Lugar donde nosotros vayamos, tiene que prosperar. Porque están los hijos de Dios.
Amén. En su tiempo y en su forma. ¿Me van siguiendo? A pesar de todas las aflicciones, ¿cuántos de los que estamos aquí no tuvimos aflicciones? Nadie, todos éramos perfectos, nunca. Además, nos comprábamos un zapato uno de los más chicos para que nos lo diera algo. ¿Cuántos de los que estamos acá no tuvimos aflicciones? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tuvimos contratiempos? Todos. Y esta es la historia que Dios cambia. Dijimos que todos tenemos una historia, pero el único que la va a cambiar para el bien va a ser Dios. El único que va a cambiar la historia y el final de tu vida para la gloria de Dios va a ser Él. Que te va a llevar a un buen puerto, que te va a llevar a su presencia en el momento que Él tenga que hacerlo. Pero el único que tiene el poder y la facultad para cambiar la historia de una persona es Dios. Y Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere que entiendas esto, que tú no eres una rama seca, que tú eres una rama fructífera en las manos de Dios. Que no importa lo que pasaste, que no importa lo que viviste, que no importa lo que te digan, que no importa lo que te critiquen. Cuando uno está en las manos de Dios, todas las cosas que tocan prosperan. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Pero en el camino de la realidad de sus sueños, José sabemos que tuvo muchos sueños. Tuvo unos sueños que a él, por contarlos, le jugó en contra. Tuvo que pasar por un proceso de angustia. ¿Cuántos nos pasaron un proceso de angustia? De dolores. ¿Cuántos nos pasaron un proceso de soledad? De calumnias. ¿Cuántos nos pasamos un proceso donde nosotros nos sentíamos abatidos, cansados, derrotados? Todos hemos pasado ese momento. Pero ¿saben qué? José siempre se mantuvo fiel a su Dios. Amén. Y ahí está una de las claves. Que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la situación que estemos pasando, a pesar de las cosas que quieran decirnos, a pesar de las cosas que vivamos, a pesar de las cosas que hoy no veo la salida, yo tengo que mantenerme fiel a mi Dios. Amén. Yo tengo que mantenerme fiel al tronco del árbol para poder seguir siendo una rama fructífera. Amén. Gloria a Dios. Eso es principal. Nunca lo negó, ni se acomodó a las circunstancias, sino que cada vez que tuvo que testificar, testificó de su Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que aprendamos a testificar del poder de Dios. Porque yo lo creo, que algo Dios hizo en tu vida para que hoy tú estés acá. Amén. Y no quiero que te acomodes con lo que Él hizo, porque Él tiene algo nuevo para seguir derramando sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Amén. Bien. Jacob, antes de morir, le declara una palabra de bendición a cada uno de sus hijos. Cuando le tocó el turno a José, le llamó rama fructífera. Rama fructífera, rama de Dios o pámpano en la vid o pámpano de la vid en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Estos tres significados espirituales, tienen un significado espiritual que vale la pena que cada uno de nosotros entendamos en esta noche por qué la iglesia se llama así. ¿Sí? Punto número 1, rama fructífera. Los hijos de Dios, quiero que me escuches bien. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Los hijos de Dios somos llamados a ser fructíferos, a ser productivos. Dios no nos llamó para que seamos una ramita seca, para que no demos frutos. Hoy quiero decirte esto, que a pesar de lo que estés viviendo, Dios te llamó para que seamos ramas fructíferas, para que aprendamos que a partir de hoy vamos a dar muchos frutos. Amén. Dios no te llamó para que seas una ramita seca. Amén. Dios no quiere que tú te quedes sequito a un costadito. Dios quiere que te injertes en el árbol y que cada día puedas buscar más de Él. Y que la savia, que es el Espíritu Santo, pueda guiar tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él nos eligió a nosotros, nos escogió para que demos frutos y frutos en abundancia. Amén. Aquí hay 3 niveles de fructificación. O 3 niveles que nosotros podemos llegar
a tener y tenemos que llegar a lograr, tenemos que lograr tener para producir frutos. Niveles de fructificación. Hay 4 niveles que vamos a hablar. ¿Sí? Estos son los niveles que tenemos que tener para poder producir frutos. ¿Cuántos me siguen? Amén. Amén. Vamos a Juan, capítulo 15. Libro de Juan. ¿Vamos bien o voy tarde? No, está bien, está bien. ¿Vamos bien? ¿Tienen hambre o no? Juan, capítulo 15. Versículo 1 al 16. Cuando lo tienen me dicen amén. ¿Cuántas ramitas fructíferas, Ni un amén, Cris. Amén. Sí, mi amor. ¿Están sequitos? No. Estamos Ah, potenciados por el poder de Dios. ¿Lo tienen? Juan capítulo 15. ¿Sí? Amén. Versículo 1. Y el título de este capítulo es Jesús, la vid verdadera. Amén. Sí, sí. Amén. amén. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Somos esas ramas que vamos a dar fruto. Que vamos a darle deleite al Señor cuando Él quiera comer algo de nuestros frutos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo que nosotros podamos tener fruto y que el Señor quiera venir y servirse uno de nuestros frutos. Bien, dice así, yo soy la vid verdadera, versículo 1 al 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más frutos. O sea que para que yo dé más fruto, Dios me tiene que limpiar. Y eso es lo que Dios venía haciendo en estas charlas previas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quería limpiar la tierra. Ya vosotros estáis limpios. Amén. 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 Ya vosotros estáis limpios. Por la palabra que os he hablado. O sea que Dios ya te dijo. Que Él ya te limpió. La palabra de Dios trae vida. Amén. Amén. Ahora hay algo clave. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en quién, en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo voy a dar la vuelta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, o sea que todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Amén. En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezcan en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y así hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os lo dé. Amén. Amén. Pasen. Bienvenida. Bien. Dijimos que hay 4 niveles de fructificación. Esa palabra me cuesta. De producir fruto, vamos a decirlo, más fácil. Va a tener tarea. 4 niveles de producir frutos. ¿Sí?
Primer nivel, ¿sí? Nivel número 1. Miren lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, o sea que para poder llevar fruto tenemos que estar en quién, en él. Primer nivel, para poder llevar fruto tenemos que estar en él. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Primer nivel, si yo quiero dar fruto, si yo quiero empezar a ser una ramita fructífera y quiero dar fruto, tengo que estar, como dice, en él. Amén. Tengo que estar en él. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. O sea que para yo dar fruto tengo que estar con Jesús. Una vida continua, y estando en cada lugar que yo vaya, Él va conmigo. Amén. Amén. Segundo nivel, versículo 2, la parte que termina dice, lo limpiaré para que lleve más fruto. O sea, que el primer nivel voy a tener fruto, pero si yo quiero llevar más frutos, yo quiero tener más frutos, tengo que dejarme limpiar por Dios. Amén. Que eso es lo que Dios venía haciendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Yo quiero tener más fruto, tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí, me cambie, me limpie, me haga morir a las cosas que tengo que morir, para que Él pueda trabajar en mí y yo poder dar más frutos. ¿Amén? Tercer nivel, el versículo 5, mira lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que el tercer nivel, si yo no solamente me voy a conformar con un fruto, sino quiero tener más frutos y quiero ser una rama que tenga mucho fruto, tengo que permanecer en él. Amén. Estar es una cosa, permanecer es otra. Permanecer es persistir. A pesar de lo que yo estoy viviendo, yo sigo agarrado a Jesús. Permanezco y Él permanece en mí. Somos uno. Él es uno con cada uno de nosotros. Tú no estás solo. Tú no estás sola en cada batalla de tu vida. Él está contigo. Él permanece. Y yo también tengo que permanecer en el corazón de Dios para poder llevar mucho más frutos. ¿Cuántos me van siguiendo? Y el cuarto nivel es el versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo dé. O sea que el cuarto nivel, para que mis frutos no solamente sean muchos, sino que para que permanezcan, yo tengo que asumir mi lugar en Él. Tengo que asumir el compromiso de lo que Dios quiere que yo asuma, de ser un hijo de Dios. Si yo quiero que ese fruto permanezca en mí, permanezca en la iglesia, yo tengo que entender cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que entender cuál es mi lugar como hijo y como siervo de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Punto número 2. Dijimos, y volvamos de vuelta a Génesis. A Génesis. Dijimos que la rama fructífera. Esperen que se me perdió Génesis. Se me perdió Génesis 49. Dijimos que la rama fructífera está junto a una fuente. Los árboles fructíferos. ¿Cuántos son aquí las ramas fructíferas? Amén. Para que yo sea una rama fructífera, un semillero de Dios, tengo que tener una característica principal. ¿Cuál es esa característica? Es estar junto a la fuente de agua viva. Amén. Es estar junto a la fuente, junto a la presencia de Dios durante todos los restos de mi vida. Para poder yo estar plantado, para poder yo ser una rama fructífera, para poder yo ser un árbol fructífero, tengo que permanecer
cerca y estar al lado de la fuente. ¿Quién es la fuente? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Su presencia tiene que estar conmigo las 24 horas del día. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Gloria a Dios. O sea que para ser un árbol plantado, tengo que vivir en la presencia de Dios las 24 horas. Amén. ¿Amén? Amén. Salmo 1.3 dice, y ahí tienen tarea para ponerlo en su casa. Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero darte una noticia en esta noche. Todo lo que empieces a hacer en tu vida va a empezar a dar fruto. Amén. Amén. Va a empezar a prosperar. Porque no es Dios, no es Marco el que te lo dice, es Dios el que te lo dice. Es su palabra. ¿Amén? Punto número 3. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y esto es lo más lindo. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los vástagos son aquellas ramas del árbol que buscan trepar, pasar, sobrepasar cualquier dificultad, cualquier muro. Cuando hablamos de muro, hablamos de impedimento. Cuando hablamos de muro, hablamos de luchas, de pruebas, de trabas, de situaciones incómodas en nuestras vidas. Y las ramas fructíferas, esos pámpanos, son esas ramitas que a pesar de lo que estén viviendo, saben en quién confían. Amén. Que a mí no me puede detener algo que a mí me dijeron, que a mí no me puede detener lo que yo estoy viviendo hoy, que a mí no me puede detener lo que a mí me ha pasado en mi vida, que lo que a mí no me puede detener, que mis vástagos sigan sobrepasando el muro, las situaciones que estoy viviendo, porque yo sé en quién confío. Esas son las ramas fructíferas. Y todos los que estamos aquí hemos tenido muros que tal vez impidieron y que tal vez sin darnos cuenta nos detuvieron en el camino de Dios. Pero quiero decirte esto, las ramas son las que buscan extenderse sin importarles los obstáculos que estén viviendo. Amén. Y aquí hay muchas ramas fructíferas. Amén. Aquí hay muchas ramas fructíferas. José fue un hombre que supo superar los muros de su vida. ¿Cuántos saben la historia de José? Envidia de los hermanos. ¿Qué más? Esclavitud en Egipto. ¿Qué más? La tentación de la mujer de Potifar. ¿Qué más? La cárcel, la desilusión, el olvido. Dios desea que nosotros como sus hijos, como sus siervos, superemos y aprendamos a superar los muros que la vida nos quiso poner. Amén. José es escogido por Dios. Y tú eres escogida por Dios. Tu familia es escogida por Dios. Amén. Y Dios no quiere que seas una ramita seca. Dios quiere que a partir de hoy nosotros seamos ramas fructíferas. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios no solamente va a trabajar en tu vida. Perdón. Porque cada uno que estamos aquí tuvimos una historia. Y la historia de José fue muy dura. Fue muy dura. Pero ¿saben por qué Dios también permitió que pasen esos procesos en tu vida? Primero porque Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce porque somos obras de Él. Somos sus hijos. ¿Saben por qué Dios permitió muchas veces que pasen situaciones tal vez dolorosas para ti? Que las pudiste superar. Tal vez las ramitas van a empezar a saltar los muros. Tiene una enredadita esa que crece que son finitas, pero que cuando empiezan a trepar no hay muro que la pare, siga, así vamos a hacer para la gloria de Dios. No va a haber muro, no va a haber nada que nos pueda detener cuando nosotros estemos, mientras nosotros podamos sostenernos y estar y sabiendo quién es nuestro Dios y que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. Amén. Quiero que te escuches bien, con esto vamos terminando. ¿Sabes por qué tú o vos tuviste que vivir lo que viviste hasta el día de hoy? Porque el enemigo intentó matarte. Así como también el enemigo intentó matar los sueños de José. Intentó matarlo a José. Intentó que ese propósito y esa palabra profética que su padre le declaró fue su vida pasada, su vida presente y el futuro glorioso de Dios que tenía para José.
Y esto fue lo que Dios habló en mi corazón. Marcos, lo que vos viviste, lo que el diablo intentó destruirte, no fue para que te quedes quieto. No fue para guardar de donde Dios te sacó, sino para que empieces a testificar que hay un Dios que puede restaurar los hogares, que hay un Dios que puede restaurar las familias, que hay un Dios que puede sanar los corazones. Amén. Porque a José lo intentaron detener, lo intentaron frenar. Pero recuerden esto, lo que tú viviste hasta el día de hoy es para que tú puedas testificar que solamente tomado de la mano de Dios uno puede seguir avanzando y llevando muchos frutos. Porque lo que tú viviste y lo de Dios te sacó a cada uno de los que estamos acá es porque hay personas que están pasando lo mismo y nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que empezar a testificar que hay un Dios vivo que restaura, que sana y que libera. Amén. Por eso Dios te hizo pasar todo lo que pasaste, para poder ser testimonio vivo de su poder y decirle a aquel que necesita, hay un Dios que cambia, hay un Dios que restaura, hay un Dios que sana, hay un Dios que prospera, hay un Dios que te va a sacar de donde vos estás. Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos también. Amén. Porque si tenemos fe, Dios lo hace. Amén. Y sabes que hay algo muy hermoso en esta historia. ¿Quieres que esto sí, como centro? ¿A qué viene esto? Quiero que me escuches bien. Jacob muere. Jacob muere. Y recuerden que José fue llevado a Egipto y era el segundo después de Faraón y él manejaba la riqueza del palacio. Después de todo lo que vivió, José fue llevado al palacio. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque cuando Jacob muere, quiero que me escuches bien, y acaba bien el corazón del mensaje. ¿Somos rama fructífera? Amén. ¿Vivimos situaciones incómodas? ¿Hubo muros que nos quisieron frenar y los pudimos pasar para la gloria de Dios? Amén. Los hermanos de José, cuando muere su padre, ellos van a verlo a José. Ellos van con miedo y con temor. Porque ellos sabían que se habían portado mal con José. Y que su papá ya no estaba para poder defenderlos. Porque hay una historia linda atrás de todo esto. No la contamos si no terminó mal. Pero ¿sabes qué? Hubo algo que José le dijo a ellos, mirándolos a la cara. Y esto es lo que Dios te va a enseñar en esta noche. Que nosotros no somos Dios para juzgar. Nosotros no estamos puestos aquí en la tierra para juzgar a alguien. Nosotros estamos puestos aquí en la tierra para aprender a amarlos. Amén. Para poder aprender a amarlos como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Y mira esto. Génesis capítulo 50, versículo 20. Perdón. Génesis 50, capítulo 19 y 20. Perdón. ¿Cuántos lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Amén? Amén. Mira esto porque Dios te va literalmente o espiritualmente a romper la cabeza. José fue escogido por Dios para cumplir su propósito determinado en un tiempo y en una generación. Y esto es lo que Dios va a decirte ahora a vos en Génesis capítulo 50, 19. Mira lo que dice. Recuerden toda la historia, ¿no? Ya no estaba el papá, los hermanos van, y ellos piensan que José iba a tomar revancha porque lo habían vendido, con un corazón dolido, que ahora sí no está papá y vas a ver lo que les voy a hacer a ustedes, vengan acá. Miren lo que le dijo José, versículo 19. Y le respondió José, no temáis. Hermanos, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué respuesta? No temáis. ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Mira lo que dice el 20. Y aquí viene, escúchenme bien esto, de parte de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Amén. Tremendo esto. Primero dice, yo no me puedo poner en el lugar de Dios, porque Dios conoce sus corazones.
Yo no puedo criticarte porque ¿de qué me sirve? Si Dios es el que conoce todas las cosas. Pero todo lo que ustedes quisieron hacer en mi contra, Dios lo utilizó y sabía que iba a ser para mi bien. Esto quiero decirte en esta noche, que todo lo que Satanás quiso hacer en contra de tu vida, Dios lo permitió y lo utilizó para tu favor. Amén. Tal vez no te diste cuenta, porque estabas preocupado, porque tenías muchos problemas. Pero todo lo que Dios permitió en tu vida hasta el día de hoy es para nuestro bien. Amén. Es porque el enemigo intentó matarte y a través de lo que el enemigo quiso hacer en tu vida, ahí apareció Dios para transformarte. El enemigo quiso destruir el matrimonio. Me llevó al consumo. Satanás me quiso destruir. Pero todo lo que Satanás planificó en mi contra, Dios lo utilizó para bien. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. No sé si me están entendiendo esto. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a decir de vuelta. Mas vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para mantener en vida a muchos pueblos. Hay muchas personas que están necesitando de Dios y que están viviendo tal vez la situación que tú viviste, no que la viví yo, que la viviste tú, la que viviste vos. Y ellos están esperando la manifestación de los hijos de Dios para decirle, mirá, hay solución y la solución es Cristo. Amén. Lo que vos estás viviendo yo lo pasé y te puedo decir que con mis fuerzas no la podía pasar más. Me agoté, me cansé, pero un día conocí a Jesús y Jesús restauró mi hogar. Ahí van a empezar a venir los frutos. Recuerda esto. La Biblia dice que aquel que ama a Dios, en Romanos 8:28, todo le ayuda para bien. Y esto es parte de lo que vivió José. Y para ir cerrando en esta noche, quiero decirte esto. Tal vez el enemigo quiso derribarte, quiso destruirte, pero Dios siempre tuvo el control de cada situación de tu vida. Amén. Dios nunca se descuidó de ti. Dios nunca. Y es más, la Biblia dice que Él no duerme por cuidarnos. Amén. ¿A cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos tocó cuidar a un enfermo en un hospital que esté internado? Y decimos, vos dormís, quedate tranquilo. Lo voy a hacer acá porque me gusta. ¿A cuántos de los que estamos aquí no tuvimos algún pariente internado, ¿no? O alguna persona o alguien muy querido internado? Y bueno, decir, vamos a dejar que se quede una visita, que te expira vos la noche, cualquier cosa vos tocaste botoncito y venimos nosotros corriendo, pero bueno, permitimos que uno se quede a cuidarlo. Nosotros vamos, decimos, bueno, negra, esta noche me tengo que cuidar a mi abuelito, quédate tranquila, yo lo voy a cuidar, voy a descansar el día, y nos sentamos al lado del abuelito, estamos ahí, y ya llega un momento en el cual nos miramos a ver si está bien. Ya llega un momento que, creo que no sé si alguna vez a usted le tocó estar al lado de alguien en un hospital internado. Y llega un momento que por ahí, bueno, el abuelito está durmiendo, y dice, ¿cómo duerme el abuelito? El abuelito está sanito, vamos bien. Y por ahí empezamos, el abuelito está bien. Yo tengo que cuidarlo a mi abuelito. No sé si le habrá pasado, a mí me pasó. Y el abuelito empezó, tiene que dar el remedio. Bueno, así muchas veces actuamos nosotros. Pero quiero decirte hay algo en esta noche. Que hay alguien que no se duerme. Que hay alguien que siempre te está cuidando. Que hay alguien que siempre quiere abrazarte. Que hay alguien que siempre va a tener el más mínimo detalle para tu vida. Y ese es nuestro Dios. Amén. Dios no duerme por cuidarnos. Amén. Miren el privilegio que tenemos. Y quiero terminar con esto. Perdón. José no siempre vivió en el palacio. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántas ramas fructíferas hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Lo voy a decir de vuelta. ¿Cuántas ramas fructíferas hay aquí? Amén. ¿Cuántos estamos agarraditos de ese árbol que es Dios? ¿Cuántos estamos agarraditos como familia? Vamos a estar todos agarraditos de él. No podemos soltarnos, ¿eh? Ninguno se tiene que soltar de él, ¿eh?
¿Quiénes son las ramas fructíferas? Las ramas fructíferas son aquellos que van a empezar a entender que para dar frutos tenemos que estar siempre agarrados de nuestro Dios. Estar al lado de la fuente, que esa fuente de agua viva es el Espíritu Santo, y que a través de eso nuestros vástagos van a saltar cualquier muro que el enemigo quiera ponernos, porque vamos a aprender a depender pura y exclusivamente de Dios para alcanzar a aquellos que necesitan el mensaje de salvación. José no vivió en el palacio toda su vida. José, para llegar al palacio, tuvo que vivir en el desierto. Y quiero que en este momento el Espíritu Santo trabaje en ti. Y quiero que sea Él el que te dé el convencimiento de esta palabra para tu vida. Amén. Que sea Él el que vaya agregando las ramitas que tenga que agregar en este lugar, para que podamos entender que somos una familia, que el árbol es uno solo y que nosotros somos cada ramita, vamos a dar muchos frutos para la gloria de Dios. Que vamos a ir a buscar al perdido, que vamos a ir a buscar a esas familias que están siendo azotadas, donde también hay niños que están siendo abusados. Que tal vez con tu testimonio tú vas a ayudar a muchas personas a que conozcan a Cristo. Tal vez lo que tú viviste yo no lo viví, pero Dios lo permitió. Recuerda esto, tal vez te quisieron matar, pero tú no te pongas en lugar de Dios. No nos pongamos en ese lugar, sino simplemente aprendamos cada día a ser humildes y a humillarnos delante de la presencia de Dios y dejar que Él actúe como Él quiera con cada uno de nosotros. Amén. Y para saber y entender en esta noche que aquello que nosotros nos había apuntado a la cabeza para matarnos, hoy por la gracia y la misericordia de Dios, en nuestra arma poderosa, en nuestras manos, para decirle a Satanás una vez más que está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Rama fructífera. José no vivió toda su vida en el palacio. José fue desechado por sus hermanos, vivió en el desierto, fue humillado, estuvo en la cárcel, fue tentado por la mujer de Potifar, tuvo un montón de situaciones que fueron incómodas, pero todo fue permitido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y aquellos que se van a agregar, empecemos a dar frutos y empecemos a buscarlo a Él como Él se lo merece. Que cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestro corazón, y no importa los muros que se van a poner adelante, no importa las situaciones que van a venir, yo voy a permanecer agarrado al árbol que es Dios. Amén. Voy a estar en la vid que es Jesús y voy a hacer ese pámpano para la gloria de Dios que va a traer muchos, pero muchos frutos. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Amén y amén. Amén. Termino con esto. Rama fructífera. Si quieres anotarlo, anótalo. Son aquellos que no le importa dónde lo plantaron. Son aquellos que no importa dónde lo tiren. Aquellos a donde llegan a transformar. Son aquellos que a donde Dios los pone van a transformar el ambiente. Amén. Son aquellos que cuando ahora lleguen a tu casa, la atmósfera de tu casa va a cambiar. Son aquellos que cuando llegan a un lugar donde hay pleito, entra la paz de Dios. Son aquellos donde había lío, las cosas empiezan a acomodarse. Somos aquellos que donde estaba la muerte, ahora empieza a haber vida y vida en abundancia. Amén. Somos aquellos que cuando un hogar estaba destruido, hoy podemos llevarle la solución, que la solución es Cristo. Rama fructífera somos nosotros, los hijos de Dios, porque Dios no nos llamó a ser ramas secas, sino que nos llamó a ser ramas productivas. Amén. Amén.